¿Qué tal, mis amados hermanos, amada familia, amigos, amistades? Deseo que tengan un bendecido día, que estén comenzando este día con la bendición de nuestro Dios, con su fortaleza, con su abrazo, con la guía y dirección del mismo, y que todo lo que hagan sea puesto al servicio de nuestro Dios, que todo lo que hagan el Señor lo bendiga y lo prospere también. Y hermanos, en esta hora quiero invitarles y animarles a que cada día en nuestros hogares hagamos devocionales diarios también. Es importantísimo para nuestra vida espiritual y deseo animarles a que también podamos retomarlo, continuar con cada uno de estos devocionales, la alabanza, la lectura bíblica, la meditación de un breve texto también, y orar por necesidades externas también de los demás, unos con otros, confirmar con un canto también, y que esto sirva de crecimiento para nuestra vida espiritual. Por tanto, hoy les doy la bienvenida a este devocional. Que el Señor permita que podamos ser bendecidos, edificados, y sobre todo que el Señor se agrade de la adoración que queremos hoy brindarle de una manera unida, como familia, como iglesia, como hermanos y amigos en la fe. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea quien nos guíe, quien nos instruya, y que Él se agrade de este tiempo de devocional. Mi amado Dios y eterno Señor soberano, amantísimo Padre celestial, en esta, Señor, hora nos acercamos, Padre, ante ti. Rendimos nuestro corazón, Señor, delante de ti. Lo traemos con un corazón, Señor, rendido, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros, Padre eterno, para que tú lo tomes. Y Padre, con el deseo profundo, Padre, de poder adorarte, Señor, a través de la alabanza, del canto, de los himnos, a través de la lectura bíblica, de la meditación de tu palabra, Señor, de la oración unos por otros, a través de este tiempo devocional, Señor, queremos rogarte que por favor, Padre, tú te agrades de este momento, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe para que la adoración, Señor, suba delante de ti como una ofrenda grata, Señor, ante tus ojos. Señor, que suba delante de ti como ese olor fragante, Señor, y pueda ser tu honrado, alabado y glorificado, Señor. Por tanto, Padre, hoy queremos, Señor, comenzar este tiempo devocional, como dice tu palabra, Señor, con acción de gracias, entrando a tus atrios con alabanza y bendiciendo, Señor, tu santo nombre, porque tú eres el Dios fiel, amoroso y misericordioso, Señor. Tú simplemente eres Dios y eres merecedor, Señor, de toda honra y toda alabanza, Señor. Por tanto, hoy comenzamos este tiempo devocional en tu santo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, adoremos a nuestro Dios a través de la alabanza.
poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos, aún con gozo, nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Pues mis amados hermanos, damos la gloria a nuestro Dios por este tiempo de también alabanza, de adoración, donde podemos recordar que nuestro Dios nos ha creado para alabanza de su gloria también. Y es tiempo ahora de la lectura bíblica, mis amados hermanos, y para esto yo quiero hoy compartir con usted y animarle a que tengamos una lectura bíblica acerca de algunos pasajes de la Escritura para la que podamos ser bendecidos y edificados a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, y podamos ser fortalecidos y animados a un crecimiento en la vida espiritual. Nosotros hemos llevado estos estudios ahora en la iglesia, acá en Monte Sinaí, Chimalpa, de manera que pues animamos a la iglesia a que podamos crecer y madurar, llegar a ese crecimiento en la vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender qué es la vida espiritual, de qué se trata la espiritualidad bíblica y cómo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que irla fortaleciendo. Y hoy quiero invitarles que en este tiempo de lectura bíblica podamos abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, y vamos a hacer algunas lecturas. La primera será del versículo 1 al versículo 7. Así que le doy un espacio para que usted abra su Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, y del verso 1 al verso 7. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Después de este pasaje, estaremos leyendo ahí mismo en el capítulo 4, pero ahora vamos a leer de los versículos 18 en adelante. Lo voy a ir diciendo hasta qué versículo, y después ahí mismo también otra lectura en la parte de este capítulo 4, y terminamos con el capítulo 5 en una porción bíblica también. Así que quiero invitarle a que tengamos un tiempo de lectura bíblica, que leamos despacio, detenidamente, que podamos nosotros entender lo que estamos leyendo en cada parte de la Escritura, que busquemos no información al leer la Biblia, sino que busquemos relación con Dios, que nos mantengamos en relación, en comunión con Dios al momento que leemos la palabra. Así que le voy a invitar a que usted
lea juntamente, ya sea si está viendo este devocional en la tarde, en la mañana, en la noche, también lo puede leer en voz alta, juntamente con un servidor. La palabra de nuestro Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, dice de esta manera: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. El Señor bendiga su palabra. Le voy a invitar que leamos ahora el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 36. La palabra de Dios dice de esta manera: en el capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévala a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová
me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludase, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Que el Señor bendiga también su palabra. Siguiente versículo. Continuamos leyendo en el capítulo 4. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho a Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Y quiero, mis amados hermanos, continuar leyendo esta parte de la escritura. Ahora en el capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre varón valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, lo relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. El Señor bendiga su palabra. Mis amados hermanos, vamos a tomar un tiempo para poder meditar y orar al Señor para que en ese tiempo el Señor abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Lo que hemos leído tendrá mucho sentido para esta reflexión que hoy deseo compartir. Así que le invito, mi hermano, mi hermana, a que podamos hoy día el poder tener unos momentos y un espacio para que usted le pida al Señor, abra su entendimiento para este tiempo de meditación. Le dejo en este espacio y vamos a dar unos minutos y volveremos con la meditación de este devocional. Bien, mis amados hermanos, habiendo ya tenido este tiempo de meditación, hoy quiero recordar lo que hemos hablado, lo que hemos leído en este tiempo de estos pasajes del segundo libro de Reyes, capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5, y donde vemos a un hombre, un profeta, un varón de Dios, este hombre Eliseo, haciendo algunos milagros que después nos daremos cuenta que también el Señor Jesús realizó en su momento también. Fueron similares lo que el profeta Eliseo hizo a lo que Jesús después en el Nuevo Testamento, aquí en la tierra, en su ministerio, él también realizó. Y hoy quiero decirle, mi amado hermano, que hablamos de una mujer viuda, acerca del aceite, hablamos también acerca de la provisión, cuando Eliseo también alimenta a una multitud. Hablamos también de la esperanza cuando Eliseo es buscado también por una mujer sunamita que tenía un hijo también que se le había concedido pero murió, y este hombre Eliseo es usado por Dios para volver a la vida a este pequeño. Pero también vemos también la historia de un hombre leproso, Naamán, donde también Eliseo fue usado para poder sanar a este hombre de su lepra. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero decirle lo que hemos estado hablando en los estudios. Hablamos de la vida espiritual, y la vida espiritual, yo le he compartido que la vida espiritual es la misma vida, esta misma vida cotidiana, pero ahora viviendo en una relación profunda, progresiva con Dios. Y lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que así como este hombre pudo experimentar el poder, el amor de Dios también a través de su vida, también nosotros, en manera de lo posible, podemos experimentar esa presencia, ese amor de Dios, conforme el Señor nos lo permita en esta hora. Claro, no haremos milagros nosotros, solamente le corresponden a Dios, pero nosotros podemos ser usados para bendecir a otros en medida que yo vaya creciendo en mi vida espiritual. De hecho, en la Escritura vemos a un pasaje que apenas leímos en el estudio del día de ayer, y en Gálatas capítulo 2 versículo 20 se nos afirma cuál es la parte de la palabra de nuestro Dios acerca de este pasaje que podemos encontrar. Gálatas capítulo 2 versículo 20, del 18 al 20, vamos a leer esta parte de la Escritura, mis hermanos, para que podamos entender un poquito acerca de esta parte de la palabra de nuestro Dios. Es en Gálatas, permítanme un segundo, por favor, capítulo 2 y versículos del 18
en adelante. Dice la Escritura así: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis amados hermanos, esto que hemos leído nosotros en esta hora es importantísimo para nuestra vida espiritual, para este tiempo entender que la espiritualidad es eso, la vida espiritual es esta misma vida, pero ahora viviéndola en una relación más profunda y progresiva con Dios, en comunión con Dios. Y ahora, lo que vemos, mis amados hermanos, hemos visto en estas historias del aceite, de la provisión, de la resurrección y de este hombre Naamán, podemos ver, hermanos, que hablamos de espiritualidad bíblica también. Pero todo eso se resume en esto, hermanos, en 4 aspectos o 4 áreas que nos van a ayudar para crecer espiritualmente. Primeramente la dependencia, después la unidad o la comunión, común unidad, la coinonía cristiana, o en número 3, la esperanza y la humildad, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto, mis amados hermanos? Mire, cuando vimos acerca del pasaje de la viuda, vimos cómo Eliseo está multiplicando aceite, y vemos que él provee ese aceite. Y también, mis hermanos, recordemos que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Eliseo usó el aceite, pero Jesús es quien da el Espíritu Santo sin medida. Cuando hablamos de la provisión, mis hermanos, bueno, nosotros entendemos que ciertamente tanto Eliseo como Jesús proveyeron alimento a una multitud. Sí, hubo provisión, pero Jesús, en la comunión y en la cena del Señor, en su última vez que celebraba la Pascua con sus discípulos, Él recordó que Él se entregaría por nosotros. Así que mientras Eliseo, de alguna manera, y Jesús compartían, alimentaban, proveían el pan, Jesús mismo, en esa hora de la última cena, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, Él mismo estaba recordando y diciendo que Él es el pan de vida. Ahora, con esta mujer sunamita, mis amados hermanos, Eliseo fue usado para volver a la vida a este hijo de la sunamita. Anticipó la resurrección, pero Jesús es la resurrección y la vida, es decir, es la garantía eterna, mis hermanos. Y en el caso de Naamán, un hombre leproso, lo que se requería, mis amados hermanos, era obediencia, pero una obediencia humilde, porque solamente Naamán requería obedecer una instrucción sencilla y simple: ve y lávate. Mis amados hermanos, Jesús extiende su gracia para aquellos pecadores y gentiles. Así que, mis amados hermanos, mientras Eliseo multiplica el aceite, Cristo derrama el Espíritu Santo. Mientras Eliseo alimentaba a 100 personas, Cristo viene a ser el pan de vida. Mientras Eliseo volvía a la vida a un niño, Cristo nos recuerda que Él es la vida y la resurrección, porque Él ha vencido la muerte y lo hizo una vez y para siempre. Y ahora, mis amados hermanos, mientras Eliseo sanaba a Naamán, Cristo limpia nuestra alma del pecado y lo hace con su sangre preciosa. Por tanto, mis amados hermanos, hoy podemos entender que Eliseo es un anticipo a Cristo, pero Jesús es la plenitud, en quien nuestra vida debe tener sentido. El día de ayer yo decía que tenemos que entender esta parte, que Jesús es el corazón, Cristo es el centro de la vida espiritual. Mis hermanos, la vida espiritual es transformación.
Y una iglesia espiritual es una iglesia que comparte, que sirve, que alimenta al pueblo de Dios. Hoy, mis amados hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, podemos resumir esto, que cada milagro que hemos hablado, que hemos leído, refleja dependencia, refleja provisión, esperanza y humildad. Y quizás hay áreas de nuestra vida que van a hablar más en cada uno de nosotros, y es en donde tenemos que poner atención, porque pueden ser vasijas vacías, vacíos espirituales, porque pueden ser la necesidad diaria de nuestro Dios, pueden ser algunas cosas que a lo mejor estamos queriendo resolver solos y no aprendemos a depender, y en vez de entregárselo a Dios, queremos resolver lo que tenemos que entregar a Dios. Y así podemos irnos con muchas cosas, pero de una manera resumida, mis hermanos, la vida espiritual, sí, se aplica también de una manera práctica. Y se empieza, mis amados hermanos, primeramente con la oración, con el abandono y con la búsqueda. Con esas tres cosas se comienza, mis amados hermanos, el crecimiento de la vida espiritual. Primeramente, yo debo de tener una vida de oración, pero debo de estar orando, reconociendo mi necesidad diaria de Dios. Pero también lo que debo de hacer para poder aprender a depender totalmente en Dios es que yo debo de abandonar mi autosuficiencia espiritual, ¿sí? Mis maneras de hacer las cosas por mis fuerzas es lo que yo debo de abandonar, y sobre todo debo de buscar la llenura del Espíritu Santo de una manera constante y vivir en comunión con Dios. Por tanto, mis amados hermanos, es importante que hoy entendamos que el corazón de la vida espiritual es Cristo mismo. Quizás es importante que hoy meditemos, hermanos, acerca del primer pasaje. A veces la vida espiritual se ve estorbada por algunas situaciones quizás que no nos hemos dado cuenta y no hemos considerado. Cuando llegan a nuestra vida aflicciones, tristezas, nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida donde sentimos esos vacíos espirituales. Puede ser en la oración, cuando nos acercamos a Dios en oración, pero nos damos cuenta que solamente estamos repitiendo palabras, que quizás solamente lo estemos haciendo por costumbre, por tradición, pero no hay profundidad. O quizás cuando estamos sirviendo en la iglesia, estamos sirviendo, pero nos sentimos cansados, sin gozo, sin sentido. Y mis amados hermanos, todas estas cosas también nos conducen a que cuando hay alguna situación o dificultad, queremos resolver las cosas solos, y en vez de rendir o entregar las cosas a Dios, los problemas familiares, la economía, la ansiedad, la tristeza, los dolores, la culpa, y hacemos promesas de cambio nosotros mismos, pero en lugar de rendirnos a nuestro Dios, porque Él es quien va a cambiar nuestra vida, quien transforma nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero decirle que daremos un paso más profundo cuando reconozcamos que la vida espiritual no se mide por lo que hacemos, por cuánto sabemos, de Dios, sino por cuánto dependemos de Él. Así que hoy día, mis amados hermanos, podemos entender lo que hizo Eliseo y lo que hace Cristo, porque Jesús no solamente hace milagros mayores, sino que Él actúa con autoridad. Lo que hacía Eliseo era orar para que Dios obrara, pero Jesús ordena y suceden las cosas. Lo que hacía Eliseo era depender del poder de Dios, pero Jesús actuaba con autoridad, porque Él poseía esa autoridad, ese poder divino. Y, amados hermanos, hoy quiero terminar este tiempo devocional diciéndole a usted que Jesucristo no nos enseña la vida espiritual nada más. Él mismo es la vida espiritual y es el corazón de la vida espiritual. Porque, mis amados hermanos, hemos de entender que cuando entendemos y comprendemos que Él mismo es el corazón, ¿sí?, podemos recordar, mis hermanos, que esto fortalece nuestra vida espiritual, y vemos cómo
se nos anima, hermanos, a entender que la vida espiritual o la esencia de la vida espiritual no es solamente orar, no es solamente leer la Biblia, no es solamente asistir a la iglesia, ¿sí? Tenemos que entender, mis amados hermanos, que la esencia de la vida espiritual no es lo que hacemos para Dios. La esencia, el corazón de la vida espiritual es la relación viva que tenemos con Cristo. Por eso es que la espiritualidad bíblica no se sostiene con prácticas externas. Recordemos a los fariseos, ellos también conocían la ley, la palabra, practicaban disciplina, eran religiosos, pero Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, mis amados hermanos, por eso decimos que la actividad espiritual no siempre significa vida espiritual. De manera, hermanos, que hoy entendemos que la vida espiritual comienza cuando el corazón se acerca a Dios y no cuando solamente hacemos o aumentan las prácticas religiosas. La vida espiritual, como lo hemos leído en Gálatas, es Cristo viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Cristo, ¿sí? Así que hoy quiero decirle y terminar con esto. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que la vida espiritual, que su esencia y su centro, su corazón, no solamente es disciplina, es decir, que no solamente es seguir a Cristo, que no solamente es aprender de Cristo, sino vivir unidos a Cristo y en esa relación viva con Él. Entonces, mis amados hermanos, aquel creyente que ha comprendido esto, en su vida se va a evidenciar en sus decisiones, en su carácter, en sus emociones y en sus pensamientos. Otra vez, cuando alguien está creciendo de una manera espiritual, cuando usted, hermano y hermana, desee comenzar a crecer en su vida espiritual, se va a ver, mis amados hermanos y hermanas, reflejado en sus decisiones, en su carácter, en sus emociones y en su pensamiento. Pero ¿de qué manera, mi amado hermano y hermana? No de manera práctica religiosa, no, sino más bien cuando Cristo dirige sus decisiones, cuando Cristo forme su carácter o forma su carácter, cuando Cristo, mi amado hermano, gobierna sus emociones y cuando Cristo transforma su manera de pensar y su manera de actuar, entonces nos daremos cuenta que ya no es una vida religiosa, sino una vida habitada por Cristo. Y así que, mi amado hermano, donde hay vida espiritual real, se va a notar la humildad, el hambre de Dios, el deseo de obedecer, el amor por la iglesia, el crecimiento interno. Y eso nos va a ayudar a cada día reflejar más el carácter de Cristo, como lo que hemos leído hace un momento aquí en Gálatas, que estamos juntamente crucificados con Cristo. Por tanto, ya no vivimos nosotros, sino ahora vive Cristo en nosotros. Lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, esta es la meditación de este día. Y así como este hombre Eliseo, lo que aprendemos es que mientras Eliseo decía, así dice el Señor, Jesús ordenaba y sucedía las cosas. Él lo hacía con autoridad divina, porque Él es el mismo Dios encarnado. Y a Él debemos adorar, honrar y reflejar en toda nuestra manera de vivir. Mis hermanos, que esta meditación haya sido de bendición para usted, para su familia, que este tiempo devocional también haya sido de bendición. Le animo que cada día usted pueda tener tiempos también de bendición, de devocional en su hogar, familia, personales, familiares, también matrimoniales, y verá cómo el Señor fortalecerá cada día no solamente su vida espiritual, su hogar, familia, pero también su ministerio al cual el Señor le ha llamado. Vamos a orar para que el Señor confirme este tiempo, lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Así que hoy le invito, mi hermano, mi hermana, a que incline su rostro y que podamos juntos orar a nuestro Dios y decirle a Él que Él es quien nos puede bendecir en cada momento. Así que le voy a invitar, por favor, a que ahí en su lugar cierre sus ojos y le diga al Señor:
lo que hoy necesita usted. Porque quizás hoy nos damos cuenta que el problema no es tener vacíos, sino a veces esos vacíos los queremos llenar, pero sin Dios. Medite, cierre sus ojos y piense que donde hay vacíos, Dios puede llenar. Que donde hay rendición, Dios comienza a obrar. Y donde hay dependencia, ahí comienza la vida espiritual. Por lo tanto, hoy le invito a que ahí con sus palabras le diga al Señor lo que usted necesita en esta hora, a través de este tiempo de oración. Y dígale: Señor, llamado Padre Celestial, ti que moras, Señor, en los cielos y en todo lugar, gracias, Padre, porque nos permites hoy entender, Señor, que la vida devocional es necesaria para nosotros. Permanecer en comunión contigo, Señor, es importante, Señor, para poder reconocer, Señor, que sin ti nada podemos, que sin ti nada lograremos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Por tanto, Señor, hoy deseo reconocer que muchas veces, Señor, he querido vivir la vida espiritual a mi manera, con mis fuerzas, pero hoy, Señor, deseo volver a ti. Por lo tanto, te pido, Señor, que nos muestres, que me muestres, Señor, esas vasijas vacías, y que así como Naamán, Señor, por favor, rompe, Señor, mi orgullo, y enséñame a obedecerte, Señor, aún en lo más sencillo y simple. Y Padre, que mi fe, Señor, no descanse, Padre Santo, ni desmaye, Señor, por las circunstancias que se me presenten, sino más bien, Padre, que a pesar de las circunstancias yo aprenda a reposar en Cristo como la fuente de la vida eterna. Por favor, Dios, haznos vivir cada día, Señor, unidos a ti, y que nuestra vida, Señor, refleje siempre tu carácter y tu santidad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Dios, y que el Señor bendiga este tiempo devocional también, y que el Señor bendiga todo lo que usted haga y prospere lo que también el Señor le permita hacer durante este resto del día. Un fuerte abrazo y continuamos alabando a nuestro Dios, mis hermanos.